Ujame, a mí viajé. Vi a Narca Andrea Yulán. Muy buenas tardes, licenciado Domingo Chumpi. Recibo un cordial saludo de la carrera de Gestión del Desarrollo Infantil Familiar Comunitario. Somos estudiantes del sexto ciclo paralelo B. En la materia o en la asignatura del MOSEID, nos mandan a nosotros a hacer una entrevista muy puntual a su persona para ver las experiencias del docente intercultural bilingüe. A continuación, mis compañeros van a decir las preguntas. Yumísame. Buenas tardes, licenciado Domingo. Soy Dayana Quintana, estudiante de la carrera de Gestión del Desarrollo Infantil, Familiar y Comunitario. Y mi pregunta sería, ¿cuál es el papel principal de un educador intercultural bilingüe en la integración de los estudiantes en los diferentes contextos culturales y lingüísticos en el sistema educativo? Respondiendo a su pregunta, bueno, en educación intercultural bilingüe, en el MOSEIP, nosotros llevamos este programa que se llama IFC, Educación Comunitaria Infantil, ¿cierto, no? Pues en referente a esto, lo que usted me pregunta sobre, es la primera pregunta, ¿no? Que nos está haciendo. Ya. ¿Qué pregunta me está diciendo uno, dos o tres? Porque está ahí Eh, enumerado. Pregunta, le vuelvo a repetir si desea. Ya, poquito que me vuelvo, no le escucho muy bien. Ya. ¿Cuál es el papel principal de de un educador intercultural bilingüe en la integración de los estudiantes de diferentes contextos culturales y lingüísticos en el sistema educativo? Bueno, pues como ustedes también están siguiendo esa carrera, están haciendo muchas lecturas sobre educación intercultural bilingüe. La educación intercultural bilingüe nace a través de la lucha de los pueblos. Usted sabe de que en el Ecuador tiene 14 nacionalidades. Entonces, que a través de la educación intercultural bilingüe, que es el CEIP, ¿no es cierto, no? Dentro de este programa hay el MOSEIP. ¿Cuáles son los fines del MOSEIP? Los fines del MOSEIP es respetar, hacer respetar lo que es la lengua de cada una de las nacionalidades existentes en el Ecuador. Entonces, por ejemplo, eh, en la Amazonía ecuatoriana, más que todo en la provincia de Morona, Santiago, como también en la provincia de Pastaza, donde están asentados específicamente la nacionalidad Shuar, a través del CEIB y a través del MOSEIB tiene planes y programas de educación intercultural bilingüe donde que se inserta como primera lengua, que es la lengua Shuar, la lengua materna, ¿no es cierto? Como primera lengua de difusión dentro de la enseñanza y aprendizaje. Y luego el castellano como segunda lengua de interrelación. Además de eso, dentro del currículo educativo en el MOSEBI, en Educación Intercultural Bilingüe, nosotros los fines que perseguimos es mantener viva nuestra lengua pues sabemos de que toda nacionalidad sin la lengua, pues tendría ya la extinción de su pueblo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Adriana Sáez. Voy a leerle la segunda pregunta. ¿Cuál es el desafío más grande que ha enfrentado usted como docente intercultural bilingüe en el Sistema Nacional Educativo? Ya, el desafío más grande que he enfrentado dentro de mi carrera es como educador de educación intercultural bilingüe, porque también he sido pionero, he escrito muchos textos y para poder defender lo que es la lengua materna, que es la lengua shuar. Nosotros hemos tenido muchas indiferencias, sabiendo de que la cultura mestiza se sobrepone a la cultura indígena. Y digamos, en esta fase, en esta etapa, prácticamente las lenguas van desapareciendo. Lo que hemos hecho nosotros, el desafío grande de nosotros ha sido fortalecer la lengua shuar dentro de nuestra nacionalidad. Entonces, al hacer esto, nosotros en las clases que dictamos, por ejemplo, yo tengo mucha experiencia en la parte educativa. He trabajado con educación inicial 1, educación inicial 2. También he estado con el segundo, con el primer año, ¿no es cierto? ¿No? He estado en el tercero, cuarto, quinto año. Actualmente soy docente del bachillerato.
Todo lo que hacemos ahí, el desafío más grande es insertar esas áreas de estudio. Por ejemplo, en Xochitlán yo doy clases de matemática. Tengo que utilizar la lengua materna para llegar con el mensaje de aprendizaje a cada uno de los estudiantes. Sea, por ejemplo, lo que dicto yo es química, ¿no es cierto? Que es algo diverso, ¿no es cierto? El lenguaje de química con el lenguaje nuestro, pero sabemos desde la historia de cada una de las nacionalidades, el hombre ya vivía de la química, el hombre ya aprendió con los primeros números, ¿no es cierto? ¿No? Eso dice todo pueblo. Entonces, eso hace que nosotros utilicemos como lengua materna, como instrumento para poder llegar a nuestros estudiantes con la lengua materna para que ellos puedan entender mejor las clases. Es el desafío más grande que tenemos. Muy amable por su respuesta. Con la tercera pregunta. Usted como docente, ¿qué estrategias específicas utilizan los educadores intercultural bilingüe y cómo ustedes promueven la inclusión y el respeto de su diversidad en el aula? Muy bien. Bueno, existe estrategias, son los métodos que utilizamos y las técnicas. Ha sido muy difícil, un poquito, eh, ha sido un poco muy difícil, digo, de optar con las estrategias en con los métodos interculturales, ¿cierto? ¿No? Que es la educación hispana. Ha sido muy difícil porque la verdad esos métodos a veces son muy engorrosos, ¿cierto? ¿No? Pero casi utilizamos esos métodos, esas técnicas, por ejemplo, de la mesa redonda, ¿no es cierto? ¿No? De discusiones, de debates, las técnicas más específicas, ¿no es cierto? ¿No? Lo que yo, por ejemplo, bueno, pues gracias a Dios, cursé en una universidad. eh, Ahora, a nivel del mundo, mire que han dado mucho miramiento lo que se llama la educación intercultural bilingüe, inclusive el MOSEIB. El MOSEIB es un programa, mejor programa que ha habido a nivel en el Ecuador, ¿no? Con lo que comparando con la educación intercultural que es de la hispana, ¿cierto? ¿No? Nosotros trabajamos en base a guías de aprendizaje o de interaprendizaje, las guías de aprendizaje ahorita que no hay el COVID-19. Cuando había el COVID-19 aplicamos las guías de interaprendizaje. De todos modos, digo, las mejores estrategias, las mejores técnicas que hemos utilizado y las mejores estrategias han sido las mesas redondas, digo, los debates, las discusiones, las reuniones, ¿no es cierto, no? Para mantener viva nuestra lengua. O sea, nuestro trabajo ha sido utilizar las mejores estrategias y por ejemplo, lo memorístico, ¿no? En los niveles iniciales. Entonces, hemos utilizado esas estrategias enseñando, digo, el primer abecedario de nuestra lengua. Por ejemplo, que es muy diferente con el abecedario español y también el abecedario de nuestra lengua. Entonces, son dos grandes diferencias que hay. Primero, las primeras letras, los primeros alfabetos, que es tan fundamental, tanto en área de lengua y lengua literatura española y shuar, como también en matemática. Los números son muy diferentes. La numeración, digo, que vino desde arábica con la nuestra, es muy diferente con la numeración nuestra. Nosotros hacemos primero lo que es el chiquiche, quimia, armenei, hacemos algo práctico. Por ejemplo, yo para enseñar matemáticas había muchos problemas en educación intercultural bilingüe, hay muchos problemas, hay bastante desfase porque nuestros alumnos vienen de Trascutucú, vienen de adentro, de la frontera del Perú, vienen a hacer el bachillerato. Entonces, hay muchos problemas, hay desfase en lectoescritura, en matemática específicamente. Lo que yo he hecho lo que yo he hecho prácticamente he utilizado juegos ancestrales, como Tashitash, ¿no es cierto? No, como Wisha me he utilizado para poder enseñar a los alumnos con las pepitas, con los palitos, con las hojitas y con esos juegos tradicionales. Mire lo que me sirvió bastante a enseñar a los alumnos hasta sexto nivel. Yo recibí que no sabían leer ni escribir, pero fue mi trabajo prácticamente es dedicarme a la lectoescritura, porque sin ello cómo pueden saber sumar, ¿no es cierto? No. Eso fue fundamental, mi trabajo. Eso es lo que le puedo comentar. Muy amable, muchas Ahora gracias. yo puedo también expresarme en Shuar. Toma Sande,
kama atum ni mi armuna no na mikmat kama ni katincha atumi ni katincha ni puawe tuma samne atumi taharum na puger ni nyar tarum na atum no tarum na no punger hiliar pura no iñuana fue más iño kamunin irone na no achikiar y que hindia hin kacha tuma samde ma área de matemáticas shatura español sha no ich chamo he hindiar no yang apache chamo he hindia he no kete. Yumisami. Pásame esta lanza un ratito. Elsa, pásame esta lanza. En mi caso, con Caterina Vargas, yo le voy a preguntar la cuarta. En base a su experiencia, ¿qué es lo que debería mejorar en la educación cultural bilingüe o dentro del sistema cultural bilingüe? O sea, Hay un ruido, hay un ruido que no le escucho bien el mensaje. Mi compañera manifestaba la cuarta pregunta sobre acerca de cómo, en base a su experiencia, ¿cuál cree usted que sería la mejor estrategia en educación? O sea, dentro del MOSEID. Ya, la mejor experiencia, por ejemplo, lo que hacía en forma práctica, yo utilicé muchos métodos y estrategias de educación intercultural, que es de educación hispana. Eso no dio resultado. Entonces, ¿qué utilicé? Justamente lo como docente que era también en forma práctica, hice juegos ancestrales. Porque yo diría, ¿no? El alumno indígena justamente está insertado con la realidad de lo que sucede en su naturaleza. Entonces ahí yo hice, diseñé los juegos ancestrales y expuse también cómo hacer el uso de esas estrategias en lectoescritura y luego en matemáticas, que son dos áreas fundamentales para que el alumno pueda salir de digo, de esos problemas que siempre el alumno viene alumno de Tlaxcutu con problemas de lectoescritura. Entonces, allí hay que atacar esas debilidades que existen en nuestros estudiantes. Y fui felicitado por los padres de familia, me dijeron, ve, profe, conmigo mis hijos no podían leer hasta sexto nivel. Pero digo, eso sí, también en esa parte digo, la vocación del docente es tan importante, porque muchos no vienen con vocación. Entonces, es tan importante la vocación del docente, el amor también de la enseñanza que uno tiene que tener hacia nuestros niños. Es tan fundamental, tan importante, y la conexión directa con los padres de familia y con el medio donde que ellos están viviendo. Imanaya Yachachi, mi nombre es Cintia Vázquez, y yo le voy a comentar la siguiente pregunta. ¿Cómo impacta en el trabajo de un educador intercultural bilingüe el desarrollo de la identidad cultural de los estudiantes y su autoestima? Bueno, no es de admirarse, ¿no? Por ejemplo, primeramente le voy a comentar de que nuestro sistema de educación intercultural bilingüe, por ejemplo, donde que nosotros trabajamos se llama Unidad Educativa Intercultural Comunitaria Ciudad de Macas. Entonces ahí primeramente vemos a docentes hispanos, ¿cierto, no? Luego el 90% somos de la nacionalidad shuar y el 10% serían docentes mestizos, ¿no? Que han llegado de otras partes. Diríamos, eso primeramente es un ejemplo, porque dentro de la Constitución del Ecuador dice que el Ecuador es un país multicultural, multiétnico, ¿no? Sí, intercultural. Entonces, eso amerita de que nosotros estamos practicando una verdadera educación, porque se requiere también docentes de otras nacionalidades, ¿no es cierto, no? Entonces, lo que ha impactado, lo que nosotros hemos visto a nuestros estudiantes,
primeramente identificarse como shuar. Tenemos un horario de la jornada laborable de lunes a viernes. Por ejemplo, el día de hoy nosotros teníamos que irnos con atuendos nuestros de la nacionalidad Shuar, llegamos con estos materiales, con esta vestimenta nuestra, y también los alumnos se identifican a través de ella. Creo que ahí no podemos perdernos, porque como Shuar ya nos tenemos que identificar claramente que somos Shuar. Y luego la enseñanza que vamos dando a nuestros niños, educación intercultural bilingüe, eso fue la necesidad propia nuestra. No es que el gobierno nos impuso, sino nosotros a través de la lucha, a través de la lucha de las diferentes organizaciones, propusimos insertar lo que es la educación intercultural bilingüe. Eso se ha tenido experiencias educativas. En la Nacionalidad Shuar, por ejemplo, las escuelas radiofónicas. Luego las extensiones que apareció de Yamara Saba. Y luego ya, pues, con el CEIP, ya se crearon unidades educativas comunitarias interculturales bilingües, donde que allí es el 80%, el maestro tiene que hablar su idioma y tiene que dictar las clases con idioma Shuar, luego el uso de la segunda lengua. Muchas gracias, estimado licenciado Domingo. Ahora, de parte suya, esperamos un mensaje porque nosotros ya estamos próximos a salir de la carrera de gestión del desarrollo infantil familiar comunitario. ¿Qué mensaje nos aguarda usted? Y esperamos que nos dé en castellano y en la lengua de la nacionalidad. Gracias. Kama Sabantin Atomin na uchi unimiate, uchich unimiate, parmena, nona mikman, kama huka, hu unikertin, na nermina, tora uchich, na unikertin, no uchijayana, no ti chuchateiti. Toma samne punger unimiarum, atum shanikas, no uchi hinyasa wakira nga uchis na hanarum, ne uniyartarum tora apash, unimiaten nacha, tora shuar, unimiaten tarum, punger uchi uniyartarum no que taharum. Bueno, quiero primeramente felicitarles, ¿no? A cada uno de ustedes como estudiantes de esa especialidad que es de IFC. Eh, este tema de docentes de educación inicial, digo, siempre los padres de familia han cuestionado, también en junta de profesores, porque esa es la base de aprendizaje de nuestros niños. Ustedes son los que van a dar los primeros movimientos, ¿no es cierto? Las primeras destrezas a nuestros niños para que ellos puedan aprender ya a manipular, aprender a dibujar, a decir las primeras letras, las primeras palabritas, y son el eje, la base fundamental. Por eso tienen que prepararse muy bien. Bien que hace el Estado, ¿no? Y la Universidad Amauta Basi, que está preparando a compañeros que van a obtener este título de educación inicial. Es un desafío muy grande. Ali, como ya dije más antes, hay que trabajar con vocación. Niños pequeñitos, siempre la enseñanza con amor y aplicar las mejores técnicas a nuestros niños para que luego puedan seguir pasando de niveles. Mis felicitaciones. Me alegro mucho que ustedes hayan optado y hayan decidido seguir esta carrera que mucho ameritan en la educación intercultural bilingüe, educación interculturales. Se necesitan maestros con mucha capacidad, con mucha preparación. Agradecerle a usted, licenciado Domingo, por su entrevista, a las compañeras de la carrera y desearle éxitos en su profesión. Yumi Sami, Yupaichani. Gracias. Ayo, Yumi Sahruma Tumincha.